el ser y el pronóstico del tiempo. Filosofía sin piloto automático. Defensa en contra de la cédula de identificación personal para niños. Filósofo Salvador Gallardo Cabrera, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Hace unos pocos meses, a partir de la Secretaría de Gobernación, se implantó un programa para crear un documento de identificación que se llama Cédula de Identificación, dirigido a los niños del país. Esta cédula de identificación, de identidad, es una cédula que contiene, por medio de un procedimiento tecnológico, información biométrica. ¿Qué quiere decir esto? En la cédula se va a incorporar una fotografía del iris de los niños mexicanos. El gobierno actual ha declarado que a partir de esta cédula de identificación, los niños van a tener un documento de identificación pleno y seguro, y que por medio de esta cédula se van a evitar, por ejemplo, la trata de niños, que en México es un problema grave, dado que, como todos sabemos, en México existen grandes negocios basados en la pornografía infantil y en la trata de niños. Sin embargo, considero que esta cédula de identificación no va a resolver de ninguna manera los problemas de inseguridad y mucho menos la trata de niños en México. Considero, en cambio, que esta cédula es una intromisión del gobierno en los cuerpos de los niños y, por otra parte, es una manera de modular y sincronizar las opiniones a través de la configuración de bancos de datos de información que funcionan, como todos sabemos, no solo a nivel gubernamental, sino, por ejemplo, en los bancos y en los grandes almacenes. Pongo un ejemplo. Los bancos de datos de los grandes almacenes y de las tarjetas bancarias adjudican mecanismos preferentes, membresías, configuran información y productos, impulsan y modelan patrones de consumo. Por medio de estos elementos responden a líneas de interés y necesidades creadas. La explotación y análisis de una base de datos con información biométrica, como es el caso de esta cédula, gestionada por el gobierno, seguramente conllevará otras aplicaciones, sobre todo cuando conocemos cómo se han utilizado los registros de automóviles y de teléfonos celulares en nuestro país. Además, hay que agregar que en ninguna parte del mundo existe una cédula de identificación de los niños que contenga estos aspectos biométricos de intrusión en los cuerpos. Las tecnologías con las cuales se está llevando a cabo esta credencialización forzosa son tecnologías extranjeras, holandesas, francesas, etc. Y sin embargo, en esos países no se cuenta ni se ha impulsado un programa tal de credencialización a partir de la fotografía del iris de la gente. ¿Por qué no se ha llevado a cabo en estos países, ni siquiera aún en los Estados Unidos? Porque la gente se ha resistido a que el gobierno se introduzca en sus cuerpos. Y también se ha resistido porque no considera que los gobiernos sean confiables
para manejar este tipo de datos que incorporan, como he sostenido, aspectos biométricos en sus bancos de datos. Es claro que la exploración de las bases de datos no se da en un ámbito neutral, no se da en un ámbito científico, aislado de los intereses políticos. Se instrumentan en una lógica de ajuste de las políticas públicas con el objetivo de gestionar nuestras subjetividades. Así, esta cédula de identidad ciudadana, como se le llama por el gobierno, ejemplifica el tránsito de la moral de Estado civil que regía nuestra documentación, como era el acta de nacimiento, a la utilización de un biopoder que es ejemplificado por esta cédula. Se inscribe entonces como un instrumento del programa del gobierno para garantizar el control, estableciendo con todos los medios posibles dispositivos orientados a justificar la guerra desatada contra la inseguridad, que según esto proviene del narcotráfico, y como un mecanismo también de legitimación de la actual administración gubernamental. Los invito a reflexionar sobre este programa de gobierno que muy pronto llegará a la Ciudad de México y comenzará a ser implantado entre los niños de la Ciudad de México. Los invito, como decía, a reflexionar sobre ello y a plantear una resistencia informada, responsable y decidida. Muchas gracias. Defensa en contra de la cédula de identificación personal para niños. Filósofo Salvador Gallardo Cabrera, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El ser y el pronóstico del tiempo. Filosofía sin piloto automático.